Estamos en Fábrica Noticias y pues es grato recibir a Inés Almeida. Ella fue concejala de la ciudad de Ibarra y nos acompaña. Hay varias acciones que se están cumpliendo, sobre todo para las personas con discapacidades. Hay algunas reflexiones que inclusive damos a conocer, si bien es necesario tener una visión nacional sobre los grandes desafíos estructurales y soluciones integrales a problemas como el empleo, la salud, la educación, el sector fiscal. Es también fundamental que tengamos claridad sobre las necesidades y visiones particulares de cada parroquia, cantón y provincia, y esto no puede ser la excepción, sobre todo a las personas con discapacidad. Tenemos una gran audiencia, sobre todo en la provincia de Imbabura, en el Carchi, en Pichincha, siempre están enviándonos mensajes a través del WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, y pues queremos hablar con Inesita para conversar acerca de qué se está haciendo por las personas con discapacidad acá en la provincia de Imbabura. Bienvenida, un afectuoso saludo. Muchas gracias. Espero llegar mi saludo cariñoso a toda la audiencia de este medio de comunicación que, pues, como usted acaba de explicar, mi estimado Camilo, llega a los 4 puntos cardinales del país. Hablando de las discapacidades, permítame decir que las discapacidades yo las considero un mundo fantástico, un mundo de enseñanza y aprendizaje. Enseñanza porque tenemos que aprender a enseñar al entorno y aprendizaje porque estamos en la cotidianidad. Pues las discapacidades en este gobierno ha abierto espacios. Yo podría decir que con mi discapacidad, que llevo 32 años, he tenido que barrer, derrumbar verdaderas barreras que no me he dejado crecer en un comienzo, pero gracias a Dios, con la entereza, con la capacidad, con la fe y sobre todo la fortaleza interior que tenemos las personas con discapacidad, estamos en lugares diferentes. Me gustaría compartir con ustedes que, hablando netamente de Imbabura, usted sabe que Imbabura es el centro donde hay diversidad, diversidad en cultura, en color, en clima, en frutos, en paisajes. Y en esa diversidad justamente estamos las personas con discapacidad. Yo pienso que con nuestro accionar en todos los campos hemos dado ejemplo de que la persona con discapacidad somos seres humanos como usted, como aquel, como todos. Tenemos derechos de vivir, de crecer, de educarnos. Y si revisamos sobre todo la Constitución vigente, que es un documento legal donde nos da muchos derechos, allí podemos ver justamente en el artículo 11 y el numeral 2 que las personas con discapacidad somos ciudadanos con deberes y derechos. La Constitución también nos faculta a que la sociedad en su conjunto, las personas con discapacidad no debemos ser discriminadas en ningún momento ni en ningún lugar. Así que con esos antecedentes, las personas con discapacidad somos verdaderos ejemplos, somos, yo diría, guerreros de la vida. Bien, hay que hablar acerca de lo que garantiza la Constitución. Usted decía, tenemos deberes y derechos. ¿Cuáles son los derechos a los que han accedido en el actual gobierno? Bueno, veamos, hagamos reminiscencia. Desde los años 82 nosotros teníamos una ley caduca, vieja, de la discapacidad. Pero yo digo caduca, vieja, que no tenía derechos ni beneficios para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque justamente no fue elaborada por personas con discapacidad. Yo voy a hablar con mucha propiedad porque formé parte de protestas, de reclamos cuando se elaboró esta vieja, caduca ley, porque eran gentes que no sentían la necesidad de una discapacidad, no tenían familiares con discapacidad, solamente en el momento desarrollaban una función y elaboraron esta ley. Pero gracias a Dios ya tenemos otra ley orgánica de las discapacidades, donde aquí formamos parte en mesas diferentes y por largo tiempo. Nosotros pudimos compartir esta organización y esta estructura de esta ley. Y aquí nosotros vamos a revisar de principio a fin varios beneficios tanto legales, educativos, recreativos. Nos faltaría tiempo para mencionar y poder compartir con la teleaudiencia todos los beneficios que tenemos con esta ley. Pero yo aquí hago un llamado muy solidario a que las personas con discapacidad, sus familias, la sociedad en su conjunto, lean la ley de discapacidad, la ley orgánica, porque aquí tenemos nosotros, diríamos, el termómetro. Tenemos aquí la brújula que nos lleva justamente a orientarnos, a educarnos los beneficios y que muchas personas con discapacidad pierden esos derechos porque no conocen. Hay malentendido cuando dicen este gobierno nos va a quitar
que la vivienda, que nos va a quitar las sillas, que nos va a quitar las becas. Es falso, porque una vez más comprobado la ley nos ampara. Pero no hagamos por menos, más bien resaltemos el gran trabajo que hizo Lenín Moreno cuando fue el primer vicepresidente en América Latina y en este gobierno, que llegó al poder y él se puso al frente de varios proyectos sociales, proyectos emblemáticos que salieron fuera de las fronteras de nuestro país. No es para nadie desconocido el proyecto Manuel Espejo, que me siento orgullosa que formé parte aquí en Imbabura de ese proyecto. Y llegamos justamente viendo este panorama precioso de esta emisora, de esta televisión, llegamos hasta las faldas del Imbabura y allí encontramos personas con discapacidad que nos da vergüenza repetir. La historia ecuatoriana debería tener vergüenza cuando encontramos a personas con discapacidad, a hermanos de mi condición en trato inhumano, y tomamos en cuenta que el proyecto Manuel Espejo lo rescató. Y así como ese caso, y me rescató a mí, también dándome dignidad, dando la prioridad como ser humano ante toda la sociedad y el mundo. Si hablamos de varios proyectos, el bono Joaquín Gallegos, el bono Joaquín Gallegos llega a las personas con discapacidad, pero hay que tener claro a quién recibe este bono. Si una persona con discapacidad, por un accidente eventual, momentáneo, se fracturó una pierna, allí fue tan vivísimo que consiguió el carnet, pero luego ya dejó de ser discapacitado porque gracias a Dios mejoró su pierna, desarrolla su normalidad su vida, pero ahí ya no puede hacer uso de ese carnet. Y sin embargo, esas acciones dicen que nos están quitando el carnet. Entonces tenemos que ser ordenados, honestos, porque los carnets tienen que ir, los bonos tienen que ir a la persona más pobre de los quintiles más bajos, como es el 1 y el 2. Y si hablamos más beneficios, diría, pues tenemos muchos. Hemos conseguido becas. Hay jóvenes de toda condición, de toda discapacidad en los centros educativos que gozan becas. Acabamos de acompañar en la semana anterior a la Universidad Católica a una señorita que está en segundo semestre de leyes con una discapacidad física, que se hizo acreedora a la beca total en la Católica. Pero eso no es por la discapacidad, queridos amigos, es por la capacidad mental, inteligencia que tenemos las personas con discapacidad. El 4% que se obliga a que las instituciones, fábricas, oficinas, tengan trabajando a personas con discapacidad, es un logro de la Ley Nueva Orgánica de Discapacidad. Y así nos faltaría tiempo para mencionar de medicinas, de deportes, de recreación. Antes pues no podíamos hacer deporte porque decían, bueno, la persona con discapacidad no puede nadar, no puede jugar básquet, no puede jugar fútbol. Usted acaba de escuchar una entrevista a los voluntarios del Maná. Ellos hacen permanentemente deportes inclusivos. Incluso el equipo de fútbol de compañeros ciegos van fuera a otras provincias, son invitados. ¿Por qué? Porque así estamos borrando esas barreras de mezquindad, de egoísmo, yo diría de una ignorancia al no poder querer tratar a una persona con discapacidad. Yo recuerdo a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad podemos tener familia, podemos tener derecho al amor, podemos tener derecho al trabajo. Mencione mi caso. Yo me casé con esta silla, fiel amiga mía, la silla de ruedas, me realicé como madre y, bueno, pues con altos y bajos, con un embarazo un poquito color de hormiga, yo diría, pero gracias a Dios me realicé como mujer, como madre, y hoy tengo una hija muy saludable, unos 2 nietos que son el motivo de mi vida, pero justamente yo quiero dar ejemplos, si cabe el término, a que para la discapacidad no hay nada imposible. La peor discapacidad, queridos amigos, es la discapacidad mental. Pensar que una persona con discapacidad no servimos. No, las personas con discapacidad no necesitamos ojos para trabajar. La persona con discapacidad auditiva no necesita oídos para trabajar. La persona que es amputada sus piernas, sus brazos, no necesitan la amputación para trabajar. La persona que utiliza silla de ruedas, como mi caso, no necesitamos la silla para trabajar. Tenemos entereza, tenemos inteligencia, tenemos sentimientos y tenemos lo que es más importante, honradez en nuestros actos para trabajar como verdaderos seres humanos y como verdaderos seres empleados públicos.
asistí a una evaluación con el Ministerio Laboral a una oficina X, a evaluar a los empleados públicos y allí había personas con discapacidad. Y estimado Camilo, me siento orgullosa de formar parte de esa evaluación. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje alto que salieron de esa evaluación justamente fueron personas con discapacidad. La persona con discapacidad que entra a trabajar, si es sorda, si es ciega, si es con discapacidad física, le converso y le comparto que ellos concentran la mayor entereza, mayor inteligencia en cumplir 100% bien su trabajo. Vea qué ironía de la vida cuando les niegan el trabajo y prefieren empresas pagar una multa, como dice la ley, antes que tener un ser humano. Yo les pido que abran los espacios, porque allí aprenden. La persona con discapacidad, después del accidente, nos volvemos más humanos. Ya no vemos para arriba, no vemos como muchos ven sobre el hombro, vemos para abajo, vemos a dónde hay la necesidad, dónde hay el dolor, porque eso sentimos. No necesitamos tener la piel lacerada, porque eso pasó a otro plano, eso es vanidad. Nosotros vemos más bien con el corazón y con los sentimientos. Ahora vamos a ver qué más beneficios tenemos en la ley. Eso es importante. Bien, Inesita, nos gustaría hablar ampliamente de este tema. Lamentablemente el tiempo es un poco limitado, pero le vamos a seguir invitando para que nos acompañen en estos temas. Queremos agradecerle por su presencia aquí en Fábrica Radio, Fábrica Televisión, y pues nosotros dentro de lo que es el espacio intercultural, el espacio social que tenemos acá en Fábrica Noticias, tendremos la oportunidad de seguir hablando de este y otros temas. Gracias a Inés Almeida que nos ha acompañado aquí en Fábrica Noticias en este día viernes.